Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy episodio 20, increíble cómo va creciendo esto, muchas gracias a todos por estar ahí. Bueno, tuvimos una semana con unos buenos sacudones, vamos a ver cómo repercutieron en los gráficos. Empecemos. Sin lugar a dudas, hemos vivido una semana bastante movida. Un lunes y miércoles bajista, con un martes, jueves y viernes compensatorios que movieron a los mercados al alza y a la baja. Esto repercutió de manera diversa en los diferentes mercados. En este caso, en el Standard & Poor's, si miramos la variación porcentual semanal no ha sido mucha, pero el conflicto entre alcistas y bajistas sí se dejó ver. Si lo miramos en compresión 4 horas, el precio llegó a la media de 200 y realizó un rebote hacia una línea de contratendencia. Si lo miramos en el Dow Jones, el precio un poco más alejado de la línea de contratendencia también generó su rebote en la misma media. Si miramos las lupas podremos entender la importancia de la media móvil de cara a una posible continuación tendencial alcista. En el caso del Nasdaq se puede observar cómo la línea de contratendencia fue quebrada al alza. Sin embargo, al igual que los índices anteriores, el precio se encuentra por debajo de un soporte importante, siendo fundamental su quiebra al alza si quisiéramos que el movimiento se maneje en aquella dirección. Y los movimientos fuertes de los mercados en esta semana, como venimos diciendo, impactó diferente a cada uno de ellos y vamos a ir viendo cómo fueron esas consecuencias. En el caso del Eurostock 50, este índice de las 50 destacadas empresas que cotizan en Europa, sonó la alarma, porque el precio quebró a la baja la zona de lateralización que veníamos planteando. Las probabilidades bajistas aumentan y será clave una pronta recuperación si la visión alcista quisiera mantenerse en pie. Comenzando ya con el análisis de activos, empezaremos por activos de la bolsa de los Estados Unidos. Le asigno la carta del stop a las acciones de Coca-Cola que no han sabido mantenerse por sobre una zona de soporte fuerte y convergente con la media móvil de 200 diaria. La Coca-Cola entonces sigue cerrada hasta la próxima fiesta. Las acciones de Facebook, que nos ha pedido Diego en Twitter, han seguido su movimiento bajista de corto plazo, llegando a conformar una caída de un casi 20%. Ahora le asigno la carta de En la mira porque el precio se ha sabido mantener durante toda la semana en una zona de soporte fuerte, denominado así ya que ha sido en el pasado una zona de resistencia. Veremos cómo sigue entonces en los próximos capítulos de Compresión Semanal. La carta de la doble cara se hace visible en varios activos que pudimos observar. Este es el caso de las acciones de Google, donde vemos lo positivo de la contención del precio en una zona clave, pero donde a su vez por arriba nos encontramos con una zona de resistencia de la que ya tanto hemos hablado en episodios anteriores. La doble cara evidencia entonces las preguntas que se hacen los alcistas y los bajistas en este punto. Copiaría y pegaría lo mismo que dije anteriormente con las acciones de Google para aplicarlo a las acciones de Visa. La carta asignada claramente también es la carta de la doble cara. La semana pasada habíamos hablado de las acciones de Wells Fargo, que habían quebrado una contratendencia interna que se había sabido mantener con un incremento de volumen en un día en particular. Esta semana la caída se hizo sentir y no pudo corroborar la hipótesis alcista.
La carta asignada es la carta del terreno resbaladizo. Si miramos de más lejos, seguimos viendo una lateralización luego de una gran caída que sin duda a futuro podremos ver hacia qué lugar tomará su decisión en el mediano plazo. Y si hablamos de caída y posterior lateralización, también nos encontramos con este mismo patrón en el aclamado por el público de esta semana. Estoy hablando de las acciones de General Electric que nos pidió Lucio en los comentarios del video anterior. Siéntanse libres de pedir en los comentarios algún activo o si quieren ampliar el análisis, también bienvenidos sean. Y recuerden también, ya que estoy, aprovecho para pedirles que le pongan me gusta al video. Bueno, pasando al análisis, podemos ver cómo el precio se encuentra en una zona de soporte más que interesante, con una línea de contratendencia marcada por los últimos dos máximos descendentes. No dejemos de lado nunca la visión de largo plazo para entender dónde estamos ubicados. Hoy General Electric se encuentra cotizando en los $6 y su máximo fue en los $58 en el año 2000, hace 20 años. O sea, su tendencia en el largo plazo es bajista y eso sumado a que el precio se encuentra lateralizando desde el mes de marzo, tiempo en el cual cuando muchos activos de otros sectores han sabido subir con creces. Esto no quita que pueda subir o que incluso se haya formado un piso, simplemente es entender las probabilidades mirando la película completa. Y ahora pasamos a otro activo que también cuenta con su tendencia bajista de fondo. Estamos hablando de las acciones de TripAdvisor, un sitio web que proporciona reseñas de contenido relacionado con viajes. A priori se podría pensar que su tendencia bajista es formada por la pandemia del COVID. Sin embargo, su tendencia bajista comienza en los $110 en el año 2014. Hoy nos encontramos al activo cotizando en los $19. En el corto plazo ha perdido un soporte fuerte y su impacto en la media móvil de 200 diaria no ha sido satisfactorio. Una línea de tendencia y soporte se encuentran por debajo. La carta asignada es la carta de En la mira. Así como hay activos en tendencia bajista de fondo, también tenemos activos con tendencia alcista de fondo y este es el caso de las acciones de Alibaba, empresa china dedicada al e-commerce. Desde el año 2015 su tendencia ha sido claramente alcista y en el corto plazo podemos observar las claras líneas de tendencia que configura el activo y la zona de soporte y reacción del precio el día viernes. Aprovecho para asignar la carta del estudiante para hablar un poco de divergencias en volumen. Ya he explicado un poco el concepto de divergencia en el episodio 14, al cual les dejo el link en la parte superior. Pero en este caso veremos la divergencia de volumen. Generalmente, un movimiento en el precio es acompañado por diversos indicadores. Cuando esto no sucede, se produce lo que se llama una divergencia. Lo que podemos observar en una divergencia de volumen es cómo el precio sube y el volumen cada vez es menor. Recuerden, es clave entender que una divergencia es una pauta de alerta y no una pauta confirmatoria. Las divergencias pueden ser anuladas. Analizando el Bovespa, podemos ver cómo el índice quebró a la baja la zona planteada en episodios anteriores y la carta de la alarma es arrojada sobre la mesa. Por ejemplo, si miramos un activo destacado de Brasil como es PBR, podemos observar también el quiebre a la baja de la figura triangular que hablábamos la semana pasada. Para ampliar el análisis, se puede analizar el EWZ, que es el ETF de Brasil, donde nos encontramos con el quiebre a la baja, pero con un interesante soporte, con un mínimo anterior y una zona de gap. Por debajo, una nueva zona de gap también resulta interesante.
Y finalmente, el oro, que venimos hablando semana tras semana de la triangulación interna, finalmente quebró a la baja. Los heliotistas podrían plantear que nos encontramos en una corrección ABC, donde la onda A fue la primera caída, la triangulación una onda B y esta nueva caída una onda C para finalizar la corrección y continuar al alza. Otro escenario posible es que nos encontremos frente a una onda 3 bajista, lo cual implicaría una caída aún mayor y alejarnos fuertemente de la zona de máximos. Eso lo podremos ver en los próximos episodios de Compresión Semanal. La carta asignada entonces es la carta de El Interrogante. Y llegó el momento del mercado argentino. En el Merval en pesos hemos podido observar en el corto plazo un rebote luego del impacto en la media móvil de 200 diaria, como comentábamos la semana pasada. En estos momentos impactando en una zona de resistencia débil, aunque este no es el verdadero punto. Lo destacado a grandes rasgos es que el índice ha roto la zona de los 44.000 puntos, y esa es la zona clave. Por el momento el alza es catalogada como un rebote para continuar a la baja, al menos hasta que demuestre lo contrario. La carta asignada es la carta del suspenso. Si queremos hacernos preguntas, las acciones del Banco Galicia nos ponen más dudas que certezas también. El precio aprisionado debe tomar alguna dirección, y eso lo podremos ver seguramente en las próximas jornadas. Y para destacar tenemos las acciones de Holcim en pesos con un movimiento muy bueno luego de una caída. Más allá de haber perdido la zona de máximos históricos, esta semana nos encontramos con un rebote en una zona más que importante para el activo. La carta asignada es la carta de muy buena compresión semanal. Y a diferencia de una gran cantidad de activos argentinos cotizados en pesos, nos encontramos con las acciones de Pampa Energía en pesos, donde vemos cómo el precio fue subiendo lentamente hasta encontrarnos hoy en la zona de máximos históricos, obviamente en rendimiento en pesos, como decía. El precio se está aprisionando entre la resistencia de máximos y una línea de tendencia. Será interesante ver para dónde decide moverse el precio. Pasando al mercado en dólares, podemos ver cómo el Merval comenzó la semana cayendo para recuperar y rebotar fuertemente el día jueves. Sin quebrar al alza alguna resistencia importante, la carta sin duda es la carta del suspenso. Veamos activos del índice para poder entonces ampliar el análisis. En el caso de las acciones del Banco Galicia en su ADR, se puede ver más claramente cómo el precio fue a testear el soporte quebrado titulándolo como resistencia. Si esto fue así, el precio solo tendrá que seguir su recorrido bajista. Sin embargo, si el precio logra revertir esta resistencia, quizás sí podamos empezar a hablar de una reversión de tendencia, al menos en el corto plazo. Acá Spike publicó una imagen en un tweet que me pareció muy interesante. Representa cómo conceptualmente la audiencia de compresión semanal se puede dividir en alcistas y bajistas, o como bien se dice en la bolsa, entre osos y toros. Cada uno con su mirada y con su propia interpretación. Gracias Spike, y aprovecho ya que estamos para asignar la carta del comodín para invitarlos a que sigan a Picasso Bursátil en las redes sociales Twitter e Instagram. Ahí es donde nos divertimos y seguimos paso a paso todo lo que pasa en los mercados financieros desde otra mirada. Y obviamente no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y ponerle la campanita, eso ya es ley. A las acciones de Pampa Energía en su ADR les asigno la carta del sube y baja, porque la semana pasada decíamos que el precio, al cerrar por debajo del canal, podría caer con fuerza y así fue como pasó.
Lo positivo es que logró recuperar el precio de la caída, no así el canal. El ADR del Banco Macro realizó un nuevo mínimo en la tendencia bajista comenzada en el año 2018. Asigno la carta del estudiante para destacar que lo interesante en este caso es que para los eliotistas se ha producido lo que se denomina un solapamiento. Al generar un nuevo mínimo el precio, la última caída queda descartada como una onda 2. El tema es muy extenso, pero en el análisis de ondas de Elliott ayuda mucho cuando se dan solapamientos porque se descartan escenarios posibles y eso es lo que tiene valor en los fundamentos de la teoría de las ondas de Elliott. En la mira como hace varias semanas las acciones de Telecom en su ADR, que vuelven a la zona de mínimos de la tendencia, marcando un nuevo mínimo y sosteniéndose en el posible doble piso por el momento. Y no es el único activo en el que sucede este movimiento. Si miramos las acciones de IRSA en compresión mensual, vemos cómo el precio ha caído un 92% desde el año 2018, generando esta semana un nuevo mínimo histórico y se encuentra en precios de soporte de 2009. Teniendo en cuenta además que los precios de la crisis del 2001, los precios se encontraban más por arriba que los precios actuales. La carta asignada es la carta de En la Mira, porque resulta interesante su mirada en el corto, mediano y largo plazo. En el episodio 16, al cual les dejo el link en la parte superior, les comentaba de la importancia de analizar las monedas de la región en conjunto. La carta asignada es la carta del picante, porque miremos cómo el real no realizó el pullback a la línea de tendencia y el precio siguió subiendo. El panorama se completa cuando vemos cómo el peso mexicano rompió la contratendencia y la media móvil de 200 diaria a la alza, como veníamos hablando en episodios anteriores. Claramente, el peso argentino no se pudo quedar atrás y continuó con su tendencia alcista, realizando un breakout llegando a los 155 pesos por dólar. Nuevamente fundamental poder mirar las divisas de la región para poder entender sus próximos movimientos. Bueno, si quieren jugar un rato, hay un activo al que no le asigné la carta. La pregunta es, ¿qué activo es y cuántas veces tuvieron que ver el video para saber qué activo era? Espero su respuesta en los comentarios. Bueno, esto fue Compresión Semanal. Les dejo el video de la semana pasada y otros que seguramente les puedan llegar a interesar. Recuerden darle me gusta al video y suscribirse al canal de YouTube. También pueden seguirme obviamente en las redes sociales Twitter e Instagram, como siempre les digo. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.